porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La semana pasada, mis hermanos, comenzamos a ver este pasaje y titulamos la crianza, la relación entre padres e hijos. Y mayormente vimos el llamado de Dios a los hijos, que consistía en dos partes: obediencia y honra a sus padres. Y comenzamos a ver la segunda parte del mensaje, en donde decíamos que el Señor llama a los padres a criar a los hijos, a no provocarlos a ira, que esa palabra provocarlos a ira podría decíamos, que no provoquen un corazón lleno de resentimiento que los lleve a alejarse del Señor. Pero sin embargo, a pesar que estudiamos el pasaje, creo que se hace importante darle un énfasis a la segunda parte del pasaje, especialmente el versículo 4. Y ese será mi enfoque el día de hoy. Estaremos respondiendo a la pregunta: ¿qué es criar en la disciplina e instrucción del Señor? Entonces, si tú no eres padre, si tú eres un soltero, si tú eres un hombre solo, una mujer sola, también este mensaje es para ti, porque el llamado de criar implica transmitir el evangelio a la siguiente generación. Y yo traigo una carga de corazón, hermanos, que esta iglesia no repita la historia del Antiguo Testamento en los días de Josué. Dice la Escritura que el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa. Vieron la nube, vieron la columna de fuego, la nube, vieron la provisión del maná, abrirse el mar rojo. Hermano, imagínate estas grandes y portentosas señales del Señor, la entrega de los 10 mandamientos con la mano de Dios hacia su pueblo. Todo esto lo vieron, pero dice la Escritura en Josué capítulo 2, versículo 8, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Hermanos, algunos estudiosos del pasaje le llaman a esto la tragedia generacional de Israel. Murió Josué y toda la generación de Josué, que habían visto la mano poderosa del Señor, pero se levantó los hijos, los niños, los jóvenes. Y esta generación, mira qué tremendo el versículo, no conocían al Dios de sus padres. Y mira, más trágico, versículo 11. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Hermanos, yo anhelo que mis hijos, mis nietos, mis descendientes y tus hijos de esta iglesia no sean una generación como la que vivió después de Josué, que digan: ese es el Dios de mi padre, pero no es mi Dios. Ese es el Dios de los señores adultos de la iglesia, y nos convirtamos en una generación, en una iglesia de una generación. No, mis hermanos, que nuestro anhelo es que generación tras generación contarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Querido jovencito, niña que estás aquí, probablemente tú sientes que te traen a la fuerza, o que no entiendes la razón de estar en una iglesia, pero yo te quiero decir, no te desconectes de este mensaje. Nosotros te estamos trayendo a la iglesia como hijos, como jovencitos,
porque la Biblia nos manda a criarlos en el Señor para que ustedes conozcan al Dios que sus padres han conocido. Hermanos, por eso tenemos ministerio de niños nosotros. No es aquí, nuestro ministerio de niños no es una escuela, un maternal o cómo se llama, una guardería en donde tú te sientas y allá pues están jugando nada más. No, la visión por la cual tenemos es para que esos niños mientras están allá estén oyendo, están siendo discipulados con el Evangelio de Jesucristo, para que un día que nosotros pasemos, ellos sigan al Dios de sus padres, al Dios de la Biblia, en el que tú y yo hemos creído. ¿Por qué no conocieron al Señor? Y yo creo que este es lo trágico, porque los padres no pudieron transmitir la verdad. Ahora, cuando una familia vive el Evangelio, hay fruto abundante por generaciones. Déjame te platico una ilustración biográfica. Jonathan Edwards fue un gran teólogo y pastor puritano en el siglo XVII en Nueva Inglaterra. Algunos han dicho que fue el pensador más renombrado de los Estados Unidos, probablemente. Escribió muchos libros, trajo un mensaje en Nueva Inglaterra que fue pecadores en manos de un Dios airado, que realmente conmovió a la población y trajo un gran avivamiento. Pero su impacto no solo se debió a su ministerio, como muchos que tienen un gran ministerio, pero no hay una transmisión de verdad. Se hizo un estudio de sus hijos, de sus generaciones, y los descendientes de Jonathan Edwards eran hasta el año 1394, o sea, 200 años después, de los cuales 1295 fueron graduados de universidad. 13 de ellos fueron presidentes de los más importantes universidades de los Estados Unidos, 65 de ellos profesores universitarios, 60 médicos, muchos de los cuales fueron eminentes, 100 o más fueron ministros del Evangelio, misioneros o profesores de teología, 75 fueron oficiales del ejército y la marina, 60 fueron autores y escritores prominentes, por los cuales se escribieron 135 libros de mérito, además 18 revistas. Más de 100 fueron abogados, de los cuales uno de ellos ha sido uno de los profesores de leyes más eminentes de los Estados Unidos. 30 llegaron a ser jueces, 80 de ellos llegaron ocuparon posiciones en el gobierno, de los cuales uno llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos. 3 fueron senadores de los Estados Unidos, varios gobernadores, varios miembros del Congreso Federal, algunos firmantes de constituciones estatales, alcaldes de ciudades, ministros en el exterior. Uno de ellos fue presidente de la Compañía del Correo Naval del Pacífico. 15 fueron directivos de compañías de ferrocarriles, otros de varios bancos, de compañías de seguro, de grandes empresas industriales. Se puede decir que casi cada departamento de progreso social y de bienestar público ha sentido el impulso de esta notable y sana familia. No se ha sabido que ninguno de ellos haya sido convicto de algún crimen. ¡Wow! Lo que hace el Evangelio, Jonathan Edwards y su esposa Sara vivieron el Evangelio delante de sus hijos. Ustedes saben que la reproducción es exponencial, hermanos. Ahorita tú puedes tener 3 hijos, pero de tus 3 hijos van a ser probablemente 10 nietos. Nos compartía el pastor Bob Coughlin que ahorita tiene 31 nietos de sus hijos. Rápido pasa el tiempo, rápido tú tendrás generaciones, pero ¿qué legado le estamos dando a las generaciones? Si este país fuera influenciado por el Evangelio empezando en el hogar, ¿no crees que cambiaría la cosa? Lamentablemente en el triángulo norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, se tiene la tasa probablemente de mayor evangelización cristiana de Latinoamérica. Está entre los 3 países. Se dice que Guatemala, por ejemplo, casi el 41% de personas profesan fe cristiana, evangélica o protestante. Honduras andará por cerca del 25% y El Salvador, hasta donde yo recuerdo, era el 31%. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué son países azotados por la corrupción, por la violencia, el fenómeno de las maras
se dio principalmente en El Salvador, en Honduras, los secuestros. Y lo más trágico del caso, mis hermanos, es que tú ves cuando los apresan o los ponen sus nombres, todos nombres de creyentes, nombres bíblicos. Josué Melquisedec va preso por haber cometido tal crimen, o Nahum Joel, puros nombres. Y si tú vas y entablas un poco de relación, muchos de ellos son hasta hijos de pastores, hijos de servidores. ¿Qué pasó con el evangelio en estos países? ¿Y qué está pasando con el evangelio en nuestra iglesia? Y el llamado, entonces, todo esto es para introducir el mandato. Ahora pon tus ojos en el versículo 4. Ese será nuestro único mandamiento. Ya vimos la semana pasada, y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos. Si quieres ahondar más sobre ese tema, escúchale el sermón de la semana pasada. Pero ahora veremos después de esto. Si no, críenlos en la disciplina y amonestación, e instrucción del Señor. Entonces veremos tres cosas del pasaje. Criarlos en el Señor, número 1, si estás tomando notas, es transmitir el evangelio a ellos. Número 2, criarlos en el Señor es instruirlos. Número 3, criarlos en el Señor es criarlos en disciplina del Señor. Ahora, nuevamente, si tú no eres padre, si tú eres un hombre solo, una mujer sola, este mensaje también es para ti, porque hablaremos muchas cosas de lo que es transmitir el evangelio a otros. Criarlos en el Señor, punto 1, es transmitir el evangelio. La palabra que se usa ahí para criar, mis hermanos, literalmente significa ayudar a crecer o nutrir y alimentar. Me quiero detener ahí, hermanos. Los hijos necesitan, no se dan solos. No son como la hierba, como el zacate que se va a dar así solo, o no esperes unos buenos frutos si el labrador no mete mano. El llamado es un imperativo, es a criarlos, quiere decir, fíjate bien, a ayudarlos a madurar. Para ello, la palabra que se usa ahí de criar también es la misma del 5:29, en donde dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. El llamado es a cuidar entonces, no a ser padres dormidos y dejar que los hijos hagan lo que ellos quieran, sigan sus sueños, a ser cómodos, a decir yo no voy a estar en tu vida para hacer muro y antemuro, como dice la palabra, para estorbarte, para instruirte, para educarte. Hermanos, hasta en la sociedad, socialmente se conoce como paternidad irresponsable aquel padre que solo engendra, pero no cría. De hecho, dice el dicho, padre no es el que engendra, sino el que cría. Pues este versículo te dice, si tú eres un hombre creyente, una mujer creyente, tú estás llamado a criar. ¿Qué significa? Nuevamente, ayudar a crecer, alimentar y cuidar. Cuidar con ternura, cuidar con cariño. Nuestra influencia en un hijo es la que más lo va a marcar, más que la escuela o institución privada, más que la escuela o institución bilingüe, más que la escuela o institución cristiana, que la universidad prestigiosa o universidad pública, que los maestros de la iglesia. La mayor influencia en la vida de un niño es la de sus padres, de sus abuelos. Y maestras de aquí que no son madres, maestras de nuestro ministerio de niños, este llamado es para ustedes también. Gracias por cuidar a nuestros niños. Pero el Señor quiere que tú te reproduzcas en ellos con aquella salvación que tú has recibido, porque hay jovencitas en nuestro ministerio que no son madres, hay otras esposas que no han podido tener hijos y están sirviéndonos. Que tú puedas tener esta visión, decir, yo quiero que esos niños puedan conocerte, Señor, puedan servirte. Eso es cuidar integralmente, no ser padres
descuidados. Y hermanos, yo no voy nada de lo que digas por alguien, yo no vengo a tirar piedras ni nada, nomás a mí me gusta ser estudioso de la sociología y veo los fenómenos que se están dando en las familias. Pero es muy común que la madre ya cansada por tener niños chicos, por momentos dice, déjenme mis hobbies, me voy al café y ahí los niños los dejo con la abuela, con la persona que nos ayuda, empleada doméstica, y que me los críe alguien más. O estoy con el teléfono checando redes sociales. Yo esto no estoy tirándole a nadie, hermanas. De verdad, yo le he dicho a mi esposa, la crianza es casi como una marca personal en los deportes. Tú estás pegadito, aprovechando todo momento para la instrucción, para la enseñanza. Sé que es cansado. Sé que es admirable. Sé que algunas de ustedes que son madres de niños pequeños y probablemente en este servicio no tanto porque vienen al primer servicio por la escuela dominical precisamente, Sé que muchas veces lloras y sufres y no ves frutos. Bueno, adelante, padres de familia, la crianza no es labor de la madre nomás. Y yo voy a estar dedicado a mis negocios. No pretendas tener como una nodriza, que la nodriza sea la escuela, la televisión, la iglesia, el YouTube. Les dije la semana pasada que leí un artículo que a los 18 años la mayoría de jóvenes en los Estados Unidos habrá visto 19,000 horas de televisión. Ese fue un estudio en 1999, cuando era televisión. Yo diría, ¿cuántas plataformas habrán visto? Se conocen los medios de comunicación como formadores de opinión. Para muchos eso está formando a los niños. Hay niños que son descuidados, que tú los ves probablemente en tu fraccionamiento, en tu colonia, que están todo el día en la calle, todo el día en el parque, visitando a otros vecinos. Quiero decirte que los abusos sexuales a menores, hermanos, lamentablemente es un mal que padece nuestra sociedad, un mal que ha perpetrado las instituciones, incluyendo la iglesia, y usualmente se da por un familiar o por un conocido. Porque la palabra criar es cuidar, ver por su vida espiritual. Si quieres poner otro término, es pastorear a tu hijo. Tú dices, yo no tengo llamado a pastorear en la iglesia, pero si eres un hombre, tienes un llamado a pastorear tu casa. Y los pastores, nuestra palabra pastor, de donde obtenemos, tiene 3 nombres. Obispo es una, que es el que está arriba viendo, trayendo visión. Tú tienes que traer visión a tus hijos. La otra palabra es pastor de ovejas, que alimenta. Tú tienes que estar involucrado en la vida de tus hijos que comen físicamente. Si tú crees que le dices a un niño, tú puedes comer lo que tú quieras, ¿qué crees que compraría él en la tienda o en el mandado? No sé si han ido ustedes a esos lugares que sirven como una experiencia. Yo he ido a un museo donde les dan una carretilla de supermercado y compran. Entonces me encanta ver a los 3, porque los míos son pequeños, a ver qué van a comprar estos niños. El más sano compra lechitas Chocomil, pero usualmente no pueden faltar las golosinas, las papitas, los refrescos. Tú necesitas cuidar qué comen, pero no me estoy refiriendo a qué comen nada más naturalmente, sino qué ven, qué alimenta su alma, quiénes son sus amistades. Daremos cuenta, eso es criar. Criar, ver el bienestar de su vida espiritual, de su vida física. Tenemos en primer libro de Samuel, el ejemplo de que el Señor le permitió a Elí, el sumo sacerdote. Fíjate, tenemos una historia de maternidad buscada por el Señor y tenemos una historia de paternidad fallida de parte del sumo sacerdote. Estamos hablando de un miembro del pueblo de Dios, del sumo sacerdote, el que se suponía que entendía la ley. La historia es esta, que Ana había rogado por un hijo y lloraba delante de la presencia del Señor y clamaba por un hijo hasta que el Señor le concedió la petición de su corazón y cantó aquel hermoso canto: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se glorifica en el Señor mi Dios, porque ha escuchado mi oración. Y le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo lo consagraré para ti. Y el hijo de Ana fue el profeta Samuel.
Samuel es llevado al templo y aparece en escena en el primer libro de Samuel el sacerdote, sumo sacerdote Elí. Y Elí prácticamente criaba tanto al sumo sacerdote al profeta Samuel, al niño Samuel, pero a la vez nos narra en el capítulo 2, versículo 22, que sus hijos comenzaron a crecer y a hacer lo malo delante del Señor. Primero de Samuel 2:22 dice, Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les preguntó, ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas que oigo hablar a todo el pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Estamos hablando que las cosas santas del Señor, el templo, las ofrendas, metían mujeres, eran jóvenes disolutos al templo, en donde él como sumo sacerdote sabía que la santidad del Señor conviene a su casa. Y él va y dice, hijos, no es tan conveniente lo que hace, no podemos saber el tono en el que se lo dice, pero el capítulo 3, el Señor lo amonesta grandemente y le dice que su sacerdocio que será quitado, porque la Reina Valera anteriormente decía, no los estorbó, pero esta Biblia, Nueva Biblia de las Américas que estamos usando, esta versión, dice que no los reprendió. Primero de Samuel 3:13, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Hermanos, date cuenta la seriedad cuando el Señor nos dice, críenlos en el Señor. Descuidar la crianza es reprendido por el Señor. Él, si tú lees, se los dejo de tarea, primero de Samuel, capítulo 2, dice, tuviste más en honra a tus hijos que a mí. Es una pequeña idolatría parecida a la del siglo XXI allá en aquel momento. No, se me va a ofender el niño, se me va a traumar, no lo puedo decir nada, que haga lo que quiera. No, dice, tú no me consideraste santo delante de ti y de mí, y tus hijos les permitiste, no los estorbaste. Jóvenes que están aquí, yo sé que en la adolescencia es chocante, no sé si se puede usar este término, chocante de choque, no de shock. Es chocante el cambio. Muchas veces las jovencitas adolescentes están pasando tremendos cambios hormonales, que es normal en la adolescencia. Precisamente la adolescencia no está ni bien formado el cerebro. Discúlpenme, jovencitos, pero es cierto, está comprobado, está en formación tu cerebro. Y muchas veces la madre quizás está en la menopausia, está teniendo crisis emocionales, y hay unos grandes choques, faltas de respeto y todo esto, y tú dices, pero ¿por qué mis padres se ponen así? Bueno, te quiero decir esto, lo hacen porque el Señor los ha llamado a criarte, porque Dios los ha llamado a estorbarte un poco. No es como, hay un futbolista muy famoso de aquí, ustedes van a deducir, yo no puedo decir nombres, que ya lo de 21 años ya era millonario, pero a los 14 años le dijo a sus padres, yo no quiero estudiar, me quiero dedicar al fútbol. Entonces un periodista estaba diciendo, este es un mal ejemplo, un mal patrón, porque él es uno en 1,000,000 que triunfó. Pero un padre que le diga, está bien, hijo, pues dedícate si quieres al fútbol, yo quiero ser guitarrista, yo quiero ser bohemio, lo que tú quieras hacer. El joven puede tener ideas, pero la labor es, yo voy a estar aquí ayudándote a formar. Ese es el llamado. Formación. No queremos ser como Elí. Ahora, el título del sermón es transmitir el evangelio a tus hijos y nietos, porque yo creo que criar en el Señor, si bien hemos dicho es nutrir, cuidar de peligros, formar, educar, tiene muchas cosas. Lo primordial que yo creo que es criar en el Señor es la transmisión intencional, vivida de mi fe en Cristo hacia mis generaciones.
Y te quiero decir algo, padre o madre que nos estás aquí, o abuelo, esa es una misión de vida, no lo veas como menos, lo dije el domingo anterior. No es menos la madre que dejó de trabajar porque dice, ¿a qué te vas a dedicar? Voy a criar hijos. E insensatamente el feminismo dice, ay, no seas tonta. Mejor provee de dinero para la casa, para que vivan mejor, para que tengan una mejor educación. Y dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Hay momentos que tienes que tomar decisiones de crianza. Me comentaban de un joven que hace poco lo tuvieron que sacar del colegio en donde estaba. ¿Por qué? Porque quieren salvar su alma. Hay madres aquí en la iglesia, sin ir tan lejos, que han decidido dejar de trabajar aún limitándose. Y quiero decir esto, si tú eres una madre que trabajas, gracias a Dios por hacerlo, no pecas, no estás mal. Son cosas que debes de evaluar a la luz. Y yo pido a los familiares o amigos, si tú tienes la como visión cristiana, por favor no hagas esos comentarios como, ¿por qué dejaste de trabajar? ¿Estuvieras mejor? No, porque a lo mejor ella sabe que lo que necesita ese niño es tiempo. Ese joven lo que necesita es presencia de su papá. Han habido pastores que han dejado de predicar a la iglesia porque han dicho, yo no estoy gobernando bien mi casa, yo de qué me sirve predicarles a ustedes si mis hijos no caminan con el Señor. Se han tomado un tiempo en el ministerio, no están queriendo hacer su labor de crianza. Entonces, ¿qué es transmitir el evangelio a la siguiente generación? Salmo 78:1 dice así: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes oído a las palabras de mi boca, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No la ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo, porque Él estableció testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Este salmo probablemente pareciera que por la historia que narra no fue escrito por David, aunque no se sabe, pero puede haber sido escrito por Moisés o en esa época, porque está describiendo lo que pasó en los días de Josué, que se levantó una generación que no conoció al Señor, cuando el Señor les dijo, es un mandato, mira el versículo 5, lo ordenó a nuestros padres que le enseñaran a sus hijos. El transmitir o heredar el evangelio es un mandato si tú eres cristiano. Y dice para una razón, versículo 7, para que ellos pusieran su confianza en Dios. El objetivo de nuestra transmisión no es religión. No queremos niños religiosos, no queremos niños bien portaditos y peinaditos por fuera, que se sepan versículos, que se sepan canciones, himnos, que sirvan pero sean perdidos. A mi hijo le dura, me dio risa porque le dura el peinado, es muy chino rebelde, como 7 minutos, cuando llega a la iglesia ya va despeinadito. No sé si ustedes han visto estas iglesias o campamentos que hacen estos concursos como de esgrima bíblico, que les hacen preguntas bíblicas y memorizan muchos versículos. No tengo nada en contra de ello, pero estaba pensando, vi un día, esto es un video de un niño como de unos 12 años, que le preguntaban el salmo tal, no sé qué, de memoria, casi así, todo un salmo. Y estaba con su corbata, bien vestidito, bien peinadito. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que estos niños crecen y tienen información bíblica y religión. Y cuando llegan los problemas de la vida, la universidad, la preparatoria, se alejan totalmente del Señor, vituperando el nombre del Señor. Entonces, el objetivo es, versículo 7, subraya, lo que pongan su fe en Dios. Tú y yo, padres,
o adultos de esta iglesia, debemos de doblar nuestras rodillas. Oh, que te conozcan las generaciones, Señor. Tú tienes un campo misionero en tu casa y no lo desacredites o no lo escatimes como menor. Si tú ganas multitudes, pero ahí en la casa no pudiste transmitir el evangelio. Hermanos, no sé, esta es una opinión personal, no hay ningún versículo que lo diga, pero una opinión personal, si quieres me la recibes, si no, no. Creo que hemos fracasado. Sabiendo que la salvación es del Señor, pero el mandato es a heredar el evangelio. Los resultados son del Señor, pero yo no me dejaré de discipular a esos niños, no dejaré de ponerme como muro y antemuro de los jóvenes de esta iglesia, de los adolescentes de esta iglesia, para que pongan su confianza en Dios. Este salmo nos llama a transmitir 3 cosas. Dice en versículo 4, principalmente no las ocultaremos, sino que contaremos las alabanzas del Señor, su poder y su grandeza, sus hazañas o las maravillas que Él hizo. Sus alabanzas, su poder y sus maravillas. Las alabanzas del Señor, ¿cómo se transmiten las alabanzas del Señor? Algunos dicen, está hablando de sus atributos. Enséñale a tus hijos, creer en el Señor es, háblale de los atributos de Dios, pero los atributos de Dios tienen que estar en tu corazón primero. No le des una clase de teología, estos son los atributos de Dios, Dios es bueno. Nosotros aquí en la escuela bíblica tenemos el ABC de Dios, se llama el currículum, que ven los niños como de 1º a 3er grado, y tiene por cada letra del abecedario un atributo de Dios. A de Dios es amor, B de Dios es bondadoso, C de, ya no sé, bueno, las maestras sabrán mejor que yo, y al final se gradúan, pero creo que lo que está diciendo es que tú puedas transmitir el evangelio, que tú puedas en tu casa, ¿quién es el que te sostiene? El Dios poderoso en el que hemos creído. Cuando te venga una provisión, cuando tú tengas un regalo, cuando tú tengas un ascenso en tu trabajo, que puedas venir y traer ese niño de rodillas y decirle gracias, Padre, ayúdame a mostrarle a este niño que hemos confiado en un Dios bueno, que hemos confiado en un Dios soberano. De hecho, les mandé el podcast que grabamos con mi esposa, precisamente la serie, la recomiendo, no es de nosotros, fuimos invitados, se llama Crianza Reverente, en donde están estudiando una serie de atributos de Dios y cómo transmitírselo a los niños. Hay varios pastores que han estado invitando a ese podcast, lo puedes bajar de la página Crianza Reverente, y a nosotros nos tocó el tema con mi esposa, cómo transmitir la bondad de Dios. Pero algo que puedes enseñar a tu hijo, Dios ha sido bueno con esta familia. Te dice que muestres que no callaremos el poder de Dios, el poder del evangelio que te salvó. No hay cosa más hermosa que tu hijo vea cómo para ti Dios es poderoso. Dice que no callaremos las alabanzas del Señor. ¿Qué alabas en tu casa, hermano? ¿Qué alabas? Con todo respeto, hermanos, ¿qué adoras tú? ¿Cuál es tu adoración? ¿Sabes que el hombre fue creado para adorar? Y la adoración, si se puede decir así, es contagiosa. Es algo que al ver tu familia que tú eres un adorador de Dios, ellos van a querer adorar a Dios. Pero si tú adoras tu trabajo, tu imagen, tu fútbol, tus pasiones, tus deportes, lo que sea, tu dinero, eso también se va a transmitir. Hay una ocasión una señora le dijo a mi esposa que si sus hijas se podían sentar con ellas para aprender a adorar. Nosotros le dijimos, espérate, no. El llamado eres tú a que tus hijos te vean adorar. Y con todo respeto, hermanos, a veces estamos en la alabanza impávidos. No, y yo sé que va a decir, no, pues es que eso es lo externo, eso es en domingo. Bueno, los niños ven. Si tú no eres padre de familia, si tú eres maestra del ministerio de niños, ellos te están viendo cómo adoras tú, cómo sirves tú, cuáles son tus alabanzas. Dice, yo no voy a ocultar las alabanzas del Señor, ni su poder, el poder del evangelio que te salvó. ¿Se lo has compartido tu testimonio a tus hijos adolescentes? Los adolescentes están pensando que tú eres nada más un estorbo
en su vida, que no los dejas hacer nada de sus sueños, que los frustras. Siéntate con ellos y diles: hijo, yo te estoy instruyendo así porque yo estaba perdido en el mundo, pero el poder del Señor me rescató y me ha mostrado que por más que quiera encontrar satisfacción en estas cosas, nada satisface como Cristo. Te traigo a la iglesia porque te amo, no porque te quiero estorbar o arruinar tu adolescencia. Porque mucho chavo tiene esta mentalidad: déjame pruebo para ver si es cierto en mí. Mira, querido joven o chavo, como acabo de decir, no necesitas probar las profundidades del pecado y de Satanás para darte cuenta que tú necesitas un Salvador. Muchos de los adultos que llegaron a los pies de Cristo hubieran querido que sus padres los instruyeran de esta manera, ¿no es cierto, hermanos? Dice que les hables de las hazañas que él hizo. Mira Deuteronomio 6:20, por favor. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles hazañas y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Cuando tu hijo te pregunte: papá, ¿por qué en esta casa vamos los domingos a la iglesia? ¿Por qué aquí seguimos la Biblia? ¿Por qué yo no puedo ver? No sé si ya eres madre de chicas adolescentes y ya empezaste con el conflicto de la inmodestia y que ¿por qué yo no me puedo vestir así, mamá? Si todas mis amigas enseñan su cuerpo. No dice que le contestes: porque yo digo, porque tu papá es bien celoso. No dice que le digas eso. O aún más espiritual: porque los cristianos así hablamos y así nos vestimos. Hay algunas sectas muy populares en México en donde no celebran Navidad, donde no celebran cumpleaños. ¿Y sabes qué les dicen? Ellos no tienen un argumento. ¿Por qué no lo celebran? Porque nuestra religión lo prohíbe. No. Aquí el Señor te dice que críes. Y cuando te pregunten por qué los estatutos, mira lo que le vas a contestar: porque yo era esclavo en Egipto. Porque yo estaba perdido a tu edad. Y Dios tuvo gran misericordia y me reveló el Evangelio. Ahora, ninguno de nosotros fuimos esclavos en Egipto, pero dice Efesios 2, contexto de la carta en la que Pablo nos escribe: ustedes eran esclavos de Satanás, del mundo, seguían la corriente de este mundo, hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que les amó, les dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando un hijo ve la realidad en el papá que le dice: hijo, yo no te estoy queriendo amargar tu juventud, tu vida, no te lo estoy diciendo porque quiero que seas un niño bien portado, te lo estoy diciendo porque te amo y porque el Señor me rescató y porque Él es rey y quiero que sea rey de esta familia. Entonces el niño dice: ah, caray, esto sí me hace congruencia. Dice allá en Filipos que cuando Pablo predicó, el carcelero le dijo: bautiza toda la casa. Y entonces Pablo le da una palabra, le dice al carcelero: arrepiéntete y serás salvo tú y tu casa. Muchos han entendido este versículo como una promesa para todas las familias cristianas. Sin embargo, creemos, haciendo un poco más de estudio del pasaje, que es una promesa al carcelero de Filipos. Pero podemos aprender algo del carcelero de Filipos: que él conoce el Evangelio, ve el poder de Dios, ve temblar la cárcel y dice: pero también a mi familia, háblales, Pablo. No escatime, no gobiernan los niños. Tiene 14 años tu chavo, 16 años. Yo no voy a esa iglesia o a cualquier iglesia. Ah, pues el niño dijo que no hay que violentar, dice la psicología moderna, su integridad emocional, y hay que dejarlo decidir. Por esas tonterías de querer dejarlo decidir, estamos en la gran confusión de género que vive nuestra juventud. Josué mismo dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y por eso el segundo punto está ligado con esto. Hemos dicho, el primer punto es criarlos en el Señor, es transmitir el Evangelio. El segundo punto, criarlos en el Señor, es criarlos en la instrucción. Se requiere enseñanza. El objetivo es transmisión de fe. Un
sinónimo sería discipular. El llamado a criar es a discipular, a instruir, a enseñar. ¿El qué? La palabra. Instruye al niño en su camino. No lo puedes dejar de un lado. Necesitas enseñar, hablar la palabra. ¿Qué hay para papá? Hay para algunos papás que lo más importante es las clases de inglés, las clases de francés, de música, de ballet. Es decir, que el niño sea alguien según esto prominente. Para el Señor, lo más importante de la transmisión es la verdad de la palabra. El Evangelio. Mira, dice 2 Timoteo 1:5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. O sea, Pablo claramente veía a Timoteo y decía, este joven es nacido de nuevo sinceramente, fe sincera. Pero ¿cómo llegó esa fe sincera? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muchas gracias, Isaac. Una fe sincera que fue transmitida. Wow, estamos hablando que el apóstol conocía esta familia de estas señoras. No menciona al padre ni al abuelo. Por eso es que hermanas, qué gran bendición. Aquí hay hermanas solas que han criado a sus hijos solas. Gracias, hermanas, a Dios por tu vida. Tu recompensa viene de lo alto. Es más, si tú tienes años y viniste aquí con tus niños pequeños sola, tienes todo mi respeto. Gracias por criarlos en el Señor. Sé que probablemente sufres y lloras porque no ves frutos. Pero aquí no se menciona al abuelo de Timoteo ni al papá. Se menciona la fe sincera en ellas. No la religión, no la denominación, gracia soberana, que eso quítalo. No importa si tus hijos no son gracia soberana. Tú quieres, o bautistas, o presbiterianos, o pentecostales. Lo que quieres es que tu hijo tenga fe en Jesús, pero que la vea. Entonces mi tesis es esta. Bueno, no mi tesis, sino que mi conclusión de lo que la Biblia enseña es, para transmitir el Evangelio tú tienes que haberlo vivido primero. Estoy convencido que las cosas como la verdad del Evangelio solo se transmiten si es realidad en el adulto. Deuteronomio 6:4 dice así: escucha, oh Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Wow! Mandamiento del Señor a su pueblo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es que sean realidad en ti, para que entonces, versículo 7, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Aquí está el mandato de criarlos en la instrucción. No es el mandato a que te los críe el maestro de la escuela bíblica, el maestro el pastor, el maestro de la escuela, no. Primero es una cadenita o una escalerita, estarán en tu corazón, serán vida en ti, versículo 7, y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Todo esto, ¿qué significa? Instrucción constante de la palabra de Dios, que es realidad en ti. ¿Cuándo dice que lo hagamos, hermanos? Al caminar, al acostarte. Yo valoro grandemente el tiempo devocional en familia, gloria a Dios por los que lo pueden tener, y no estoy diciendo que eso sea menos, pero me he dado cuenta que muchos solo tienen ese tiempo. Aquí está diciendo que toda oportunidad de crianza, de instrucción, más bien dicho, usando el término del segundo punto, tú la debes de aprovechar. Estás en el camino, estás en el tráfico de Guadalajara, ¿qué estás hablando con tu hijo?
nomás van oyendo la radio, nomás van oyendo música secular, o estás aprovechando, vas a unas vacaciones, estás viendo el océano, el mar, y dices, mira esta grandeza, mira esta belleza, vamos a ir a caminar, vamos a ver, toda oportunidad, una discusión entre hermanos es una oportunidad para instruir. Yo le digo a mi esposa que es cansadísimo, es como una marca personal, como le digo, pero es deleitoso. Y queremos ser obedientes a la palabra como padres. Y al acostarte, ¿qué le vas a hablar? ¿La novela que viste? ¿O de Cristo? Al ir por el camino, al ir de vacaciones, cuando reprueba materias, cuando le dieron el premio al otro que él creía que se lo merecía, cuando practica sus deportes, cuando triunfa en la universidad, cuando se va a casar. Cuando un hijo no se abre con su padre, probablemente porque tú no has aprovechado las ventanas de oportunidad y como decíamos, el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Hermanos, los adultos tenemos muchos desperdicios de tiempo, yo también me incluyo, y leo estos pasajes y te quiero dar el ánimo de decirte, yo como padre también he fallado al Señor de muchas maneras. Pero precisamente estamos creyendo en la obra de gracia del Evangelio para cumplir estas cosas. Así que mi objetivo con este mensaje no es desanimarte. Y si tú no eres padre todavía ni madre, mira, no sabemos cómo te va a bendecir el Señor. Probablemente alguna de ustedes sea una soltera ahorita y luego sea padre de 5 niños o 3 niños. Y tú digas, ¿cómo no me apliqué a escuchar estas verdades? Escúchalas, atesóralas en tu corazón. Número 3, también nos habla de criarlos en la disciplina. ¿Qué es criar en disciplina? Procurar regresarlos al lugar de bendición. Cuando un hijo desobedece, vimos el versículo 2, cuando obedece, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra, por lo que implica que el desobedecer y deshonrar a sus padres no trae bendición. Un hijo que no está obedeciendo ni honrando a sus padres, decíamos el domingo anterior, está fuera del círculo de bendición. Por lo tanto, la disciplina es un acto de amor supremo en donde tú tienes que disciplinar para traerlo de nuevo a la obediencia, ya que una definición de disciplina es acostumbrarnos a un régimen. No un régimen, no es cuartel tu casa, pero a un régimen, por ejemplo, a una dieta, a un régimen de estudios, a disciplinas de un deporte, de lectura, eso es disciplina. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, yo tengo un hábito los días domingo particular. Para antes de la reunión me levanto a una hora más temprano incluso que los otros días para poder orar, preparar el mensaje, orar por la congregación, por la reunión. Esa es una disciplina que he adquirido. Tú también tal vez tengas otras, tengas algunas disciplinas de dieta, de deporte, de lectura, de estudio. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta disciplina? Volverlos a que ellos puedan estar en el régimen, si se puede usar así, en la disciplina de acostumbrarse a obedecer y a honrar. Porque estando en ese lugar, entonces Dios los va a bendecir. Esto se llama en el Antiguo Testamento el temor de Dios. Tu objetivo con la disciplina es que tu niño sea temeroso de Dios, no que te tenga miedo a ti, sino que pueda temer a Dios, estar en el círculo de bendición. Entonces, el padre que no disciplina a su hijo prácticamente no lo está amando porque lo está dejando a sus expensas, lo está dejando a que él decida. La disciplina no tiene nada que ver con filosofías o con estilos de paternidad o teorías de crianza. La disciplina es un llamado bíblico. Ahora hablemos un poco de la disciplina en las Escrituras, porque probablemente la mayoría no son padres, pero creo que podemos aprender algo. La disciplina en las Escrituras, mis hermanos, es por amor y para fruto de santidad.
Incluso una iglesia sana debería de estar acostumbrado a la disciplina de sus miembros que no quieren vivir delante del Señor y no se arrepienten. Dice, bueno, nuestro curso de membresía hablamos un poco de la disciplina en la iglesia y hay personas que dicen, espérate, no puedo creer que disciplina. No, estas son palabras de Jesús, Mateo 18, ¿qué dice? Si tu hermano pecare contra ti, ve tú y él en privado. Si te oyere, o sea, si se arrepiente, has ganado un hermano. Ahí, por decir, ahí muere la cosa. Ya hubo una disciplina ahí del Señor. El hecho que un hermano te confronte ya es doloroso, pero ¿cuál es el objetivo de esa primera plática? Arrepentimiento, ¿no es cierto? Dice, si no te oye, trae un testigo de la situación. Si los oye a los dos, al testigo, pues ahí termina la cosa. Si no los oye, dilo a la iglesia. Hermanos, qué pena a veces tener que decirle a la iglesia, hermanos, este hombre, esta mujer que han sido bautizados, que profesan ser cristianos, están viviendo en este pecado no arrepentido. Y dice, si no oye a la iglesia, si se sale enojando con la iglesia, que dice, tenlo por gentil y publicano. Es decir, no es cierto que él profesa ser cristiano, porque un hijo acepta del Señor la corrección para volverlo al lugar de bendición, hermanos. Ahora, esto fue una explicación. Ahora veamos cómo lo dice el autor de Hebreos, Hebreos 12, versículo 5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Fíjate, ¿qué hijo hay a quien su padre no lo discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ahora pregunta, hermanos, ¿el escritor de Hebreo le está escribiendo a niños aquí? ¿A quién le está escribiendo? Adultos, hijos de Dios. Dice, si tú eres un verdadero hijo de Dios, voy a resumir lo que dice. Él no te va a dejar sin disciplina cuando tú estás en pecado, para que esa disciplina te traiga al lugar de bendición y des fruto de santidad. El objetivo de la disciplina es que tu hijo o tú como creyente des fruto de santidad. Y mira, hay una progresión. Versículos 5 y 6 dice, no te desanimes al ser reprendido por él. Y luego dice, porque el Señor al que ama disciplina, y luego azota al que toma por hijo. Algunos estudiosos de este pasaje han dicho que es como una escalerita. Primero viene la reprensión. Muchas veces el Señor te reprende en un mensaje, hermanos, de la palabra, y te dice, vuélvete al camino. Probablemente Dios te está reprendiendo con este mensaje en algún área. En Efesios no se han sentido reprendidos muchas veces, pero pareciera que si no lo oyes, luego viene el término te disciplina, versículo 6, porque te ama. Luego viene el término y azota al que todo recibe por hijo. La palabra azota está haciendo referencia a los azotes públicos que le dieron a Jesús, por ejemplo. Muchos han dicho que cuando no queremos oír en nuestra testarudez la voz del Señor, públicamente descubre nuestro pecado, para que en amor nos volvamos a Él. Hermanos, los pastores no tenemos fuero político. A mí también me ha disciplinado el Señor. Y he llorado. Y me ha dolido.
Pero ¿sabes qué he dicho? De rodillas, gracias porque soy tu hijo. Gracias porque ya no me está cayendo el juicio y castigo eterno que me merecía, sino que ahora, en lugar de darme el infierno ardiente que merezco, me estás corrigiendo en amor para que dé un fruto de santidad. Por lo tanto, creyente que caminas en pecado, vuélvete a tu Señor para que des ese fruto de santidad. Ahora, como padres es un llamado bíblico a corregir. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. El niño nace con la rebelión, el joven nace con la rebelión y tú estás llamado a disciplinar en el Señor. Proverbios 13:24 dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Yo les tengo que repetir esto a mis hijos cuando los tengo que disciplinar o amonestar. Dice, no escatimes, Proverbios 23:13, la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Así que jovencito, ningún niño que le han dado vara se ha muerto de eso. Ahora, al leer estos tres pasajes, la pregunta que tienen muchos en nuestra cultura contemporánea, moderna, en donde la filosofía ha dicho que es traumático, es si el castigo corporal es válido aún entre los creyentes, si no es algo retrógrada, si es algo bíblico. Entendemos que Proverbios, hermanos, es un libro de sabiduría. ¿Y cómo se debe de interpretar? ¿Cuál es la hermenéutica que se le debe de hacer a un libro de sabiduría? Bueno, son principios para vivir en el temor de Dios. No es un manual tal cual a seguir, pero sí en 3, y hay más versículos, claramente habla de una disciplina corporal. Es que creo que el Señor quiere darnos un ejemplo de cómo criar a un niño, especialmente en edades tempranas. Y yo respeto, aquí hay padres que han disciplinado a sus hijos de 14, de 16 años con vara, y pues cada familia sabe, ya acabamos de leer, cada quien ha criado como hemos entendido. Pero creo que la vara tiene una función más particular en los niños menores de cierta edad, y te voy a explicar por qué. Hay etapas de la crianza, y esto es estudiado por educadores cristianos, no solo estamos hablando de la psicología de este mundo, eso no es nuestra cosmovisión. En las etapas de la crianza bíblica, pareciera que Proverbios, cuando ya el niño es joven, dice, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre. Y en Deuteronomio 6, que acabamos de decir, por tanto, háblale en el camino y cuando te acuestes. Hay una etapa en donde la instrucción y la reprensión verbal debe de ser una antelación a no solo disciplinar con vara, pero en la etapa temprana el niño no entiende de razones y a veces la disciplina con vara es necesaria. Ahora, la palabra vara que mencioné en esos 3 versículos, en el original, dice que es una rama o un palo que produce dolor, pero no daña el cuerpo. El objetivo es disuadir a un niño pequeño que aún no tiene la capacidad de controlarse a sí mismo o responder a una exhortación verbal, o que desista de una actitud negativa o desobediencia o rebelión. El objetivo es cuando hay un reto directo, cuando hay una rebelión directa. El mundo moderno reacciona contra la idea de una pena corporal, pero creo que reaccionan por esto, por los abusos. La Biblia en ningún momento te dice que abuses ni verbalmente, ni psicológicamente, ni físicamente a un niño, por lo cual voy a dar unos consejos prácticos. Déjame te leo una definición del pastor Carlos Contreras, papá de Andrés. La corrección amorosa es la aplicación controlada y cuidadosa de una pena que traerá dolor a la criatura, pero también permitirá la reconciliación, la instrucción y el aliento a volver
a una actitud de sumisión para evitar mayores penas. ¿Sabes por qué los corregimos, hermano? Porque los hijos que no los corrigen te los va a corregir la policía. Te los va a corregir un despido de trabajo. Porque principalmente queremos ver a Cristo en sus corazones. Entonces, si tienes, esto es casi como una parte un poco más práctica para los padres, pero si quieres tomar nota, la corrección amorosa contiene varios elementos. Voy a decir cosas rápido y puntuales. Número 1, es explicada con anterioridad al niño. No debes de solo dar vara sin explicar por qué. Si el niño no entendía el límite, probablemente necesites reconsiderar si él conoce el límite que no puede contestarle hacia su madre, entonces no tiene que haber reconsideración. Pero si él no sabía que no podía entrar a un salón o algo, y él lo hizo en cierta forma en ignorancia y no fue una rebelión abierta, deberías de explicar. Número 2, tiene límites predeterminados, por lo cual aplicarla se termina el dolor y el conflicto y los involucrados quedan libres de seguir con su relación. No hay reproche después, no es, ya ves, tú eres un tremendo desobediente y te quedas tú como adulto con el rencor. Es una recomendación personal que se la escuché a un pastor, amigo mío. Él va, abraza, besa a sus hijos y los afirma y diciéndole, hijo, te discipliné por amor, no te odio, quiero tu bien. Número 3, se aplica con un instrumento en lugar de con las manos, pellizcones o con el instrumento preferiblemente que no lastime, como cinturones, aunque si lo has hecho, hermano, no te vas a ir al infierno, a veces quizás es lo que encontraste, pero nada que sea como un elemento que lastime, como un cable, como la famosa chancleta, famosa en el área del sur de México, el centro de México y toda la República. No, hermanos. Se aplica en la parte posterior, número 4, del niño, donde no hay manera de dañarlo físicamente, no en la espalda, no al frente. Número 5, subráyalo, nunca se aplica con enojo o descontrol, sino como parte de un proceso de reprensión e instrucción. Sé que es difícil cuando está la situación. Número 6, no debe de usarse como una amenaza. A la cuenta, a la 1, a las 2, no. Número 7, no, debe de hacerse en privado y nunca como un medio de avergonzar al niño. Número 8, debe aplicarse inmediatamente, diligentemente y ser absolutamente consistente para suplir efecto. Y número, ya no sé cuál voy, es recomendable principalmente para niños pequeños. Ahora, yo te puedo decir mi convicción en esto, y hay corrientes dentro de la iglesia cristiana si esto es conveniente, pero queremos ser bíblicos en todo, hermanos. El objetivo es criarlos, transmitiendo el evangelio, criarlos en la instrucción y criarlos en la disciplina. Yo creo que un hijo que le tienes que dar demasiada vara, hay un problema en los pasos anteriores. Dice Proverbios 29:15, la vara y reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido es vergüenza de su madre o avergüenza a su madre. Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre a su padre y amargura para la que lo dio a luz. Hermanos, en conclusión del mensaje, hemos visto 3 cosas. Criar transmitiendo el evangelio, criar en la instrucción bíblica y criar en la disciplina. Amados hermanos y personas que nos visitan, este tema no solo es una escuela para padres. Este tema está enmarcado en Efesios. Y Efesios de los capítulos 1 al 3 nos dijo lo que el evangelio ha hecho por nosotros. Y los capítulos 4 al 6 nos está diciendo lo que el evangelio demanda de nosotros. Pero si tú eres honesto como yo lo estoy sintiendo, mis hermanos, todos somos faltos. Y en esta miniserie de la familia, en donde hemos visto el llamado al esposo, a la esposa, a los hijos y a los padres,
Yo no sé si tú te identificas conmigo y me dan ganas casi de tirarme de rodillas y decir, Señor, mi familia es la primera que necesita de tu gracia. Y qué bueno si estás en esa posición. Porque te quiero decir que si tú estás aquí sin Cristo, todos estos consejos nada más serían normativas que no vas a poder cumplir y más te vas a frustrar. Tú necesitas el Evangelio de Jesucristo que te haga ver que tú eras hijo de ira, lo mismo que los demás, camino a la destrucción, pero que Él te rescató. Y por eso es que ahora el Señor quiere que tu familia, tu matrimonio, tu paternidad, tú como hijo, como soltero, puedas vivir para la gloria de Dios. Ninguno de nosotros, ninguna familia aquí representada es perfecta, pero déjate a punto a una familia perfecta. Una que tiene al Padre más amoroso, quien no escatimó a su propio Hijo único, sino que lo castigó, no solo lo disciplinó, lo castigó con la pena que no le correspondía a Él. Es tan justo este Padre que a su Hijo Jesús lo castigó con la maldición y la paga del pecado que tú y yo habíamos hecho. Y déjate presento, queridos jóvenes, al Hijo perfecto, quien dice que por lo que padeció aprendió obediencia y sudando sangre dijo, Padre mío, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es por este glorioso Padre y glorioso Hijo que en el Espíritu Santo aplica esa unión con Cristo y nuestras familias pueden vivir en un mundo que está loco, que está diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Podemos hacer una pequeña diferencia y esto es lo que se llama el poder del Evangelio para salvar y para transformar. Yo no te vengo a dar clases ni soy experto en moralidad y te pido que no pongas estándares altos en el sentido de decir, ya ven, vamos a ver si así sus niños terminan siendo bien portados. Yo voy a tener las mismas batallas que tú tienes con mis hijos. Pero yo sí le he dicho de rodillas al Señor, mientras yo viva, quiero predicarles el Evangelio a mis hijos. Y quiero amar a mi esposa como la Biblia me manda, de la manera que tú me has amado. Eso es vivir el Evangelio. Así que a conclusión de esta miniserie, hermanos, pidamos gracia. Digamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Pónganse de pie, por favor. Y quiero pedirle a Willy que pase por aquí. Vamos a cantar este último canto que estábamos cantando. Oh, Señor, mi salvación es el Señor. Cuando veo oscuridad, cuando veo tinieblas, cuando veo dificultades, probablemente aquí hay padres de jóvenes grandes que están en el mundo, que están en las drogas, que están en rebelión. Ahí que tú puedes decir, mi salvación sigue siendo tú, Señor. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.